Hola niños y niñas, papás, mamás. Aquí estamos nuevamente. Hoy les traigo un video sobre textos literarios. Específicamente vamos a ver sobre los narrativos. Vamos entonces. Los textos literarios son producciones, lo más importante que son ficticias, que tienen un fin estético, artístico, para captar el interés del lector. Por lo tanto, debe ser escrito en forma atractiva. Pueden ser de diferentes temas. Pueden ser de amor, de terror, de suspenso, del futuro, ciencia ficción, etc. La clasificación de los textos literarios tenemos narrativa, que son un estilo de textos, que ahí encontramos las novelas, los cuentos, leyendas, fábulas, etc. También tenemos textos literarios de la lírica, como la poesía, la oda, etc. Y drama, que tenemos tragedia, comedia. Hoy día vamos a centrarnos en estos, en los narrativos. A ver, ejemplos de textos narrativos. Acá ustedes van a ver textos literarios y no literarios, porque a su vez los textos narrativos tienen sus características. Y en textos no literarios también encontramos textos narrativos. Narración literaria. Acá tenemos el cuento, la novela, que vamos a ver hoy día. Y también tenemos narración histórica, que son diarios, crónicas, biografía, y narración periodística, que es noticia. Estos están dentro de la narración, pero no literaria, así que no lo vamos a ver hoy día, pero quería que ustedes conocieran sus clasificaciones. Cuando hablamos de texto narrativo, hablamos de una forma de narrar, ¿ya? Entonces decimos que, ¿qué es? Es la voz que cuenta la historia y organiza la trama. Acá encontramos cuentos, leyendas o mitos que van a estar escritos en diferentes personas. Primera persona es cuando yo soy protagonista y hablo desde mí. A mí me pasan las cosas, ¿no es cierto? A él tiene el conflicto o ella tiene el conflicto. Cuando hablamos de segunda persona, esta es muy poco frecuente, no se da mucho, porque es el tipo de narración en donde el narrador habla con el lector, es decir, interactúa con el lector. Y entre medio del cuento o de la historia, va hablando y le pregunta, ¿tú crees que será bueno esto? Yo estoy segura que tú opinas igual que yo. Entonces va hablando con el lector, ¿sí? Y tercera persona es que lo narra desde afuera, es decir, no está dentro de la historia. Él cuenta esta historia, pero no pertenece a la historia, no la vivió. Tipos de narradores, tenemos el omnisciente, que cuenta en tercera persona, no es parte del cuento, ¿sí? El protagonista, que es primera persona, o sea, habla desde el yo, a quien le pasaron los hechos, y el testigo es el que está dentro del cuento, pero no es protagonista, o sea, vio cómo fue la historia. Y se narra también, los textos narrativos se narran de tres formas, que es en diálogo, es decir, está el nombre del protagonista o personaje, dos puntos, se abre comillas y el personaje habla y hay un diálogo. Ahí no interviene en esa parte el narrador. Está también estilo directo, en el cual se produce textualmente lo que se dice el personaje. Es decir, el narrador dice textualmente lo que el personaje está hablando. El narrador dice, el lobo le dijo a la caperucita, ta, 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 y lo dice textual. En estilo indirecto, ya aquí lo que hace el narrador cuenta al lector lo que el personaje dice, pero no es textual. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Estilo directo. El lobo dice, dos puntos, Caperucita, tú debes irte por ese camino, es el mejor. ¿Ya? Directo, textual. Estilo indirecto, el narrador dice, el lobo engañó a la Caperucita llevándola por otro camino. ¿Ve? Ahí no dice textualmente. ¿Se entiende? Continuemos. Textos narrativos literarios, vamos a ver sus estructuras y elementos. Tenemos el cuento, las fábulas, las leyendas y los mitos. Comencemos con el cuento.
Los cuentos son narraciones cortas que tienen como propósito entretener o enseñar. Ese es el fin, ese es el objetivo. Y vamos a ver la estructura y los elementos. Su estructura es una introducción o inicio, desarrollo o nudo y final o desenlace. En la introducción es la parte inicial de la historia en donde se van entregando los elementos del cuento, es decir, los personajes, los antagónicos, protagónicos, se muestra el lugar, se muestra el tiempo, ahí se presenta casi todos los elementos del cuento. En el desarrollo o nudo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema. Acá ya se sabe cuál es el problema que se va a resolver a futuro, ¿ya? Y desarrollan muchas acciones. Y entre el desarrollo y el final hay un elemento que se llama clímax, que es el punto más álgido, ¿no es cierto?, el momento más importante donde ya en ese minuto el problema llega al máximo y se busca la solución. Y ahí llega el desenlace o el final, que es la parte en donde la solución llega al problema o al conflicto y por lo tanto finaliza la historia. Hablemos de los elementos del cuento. En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias. Entre ellos encontramos los personajes, como ya sabemos, que pueden ser protagónicos, antagónicos, secundarios. El ambiente puede ser un castillo terrorífico, puede ser un bosque, la ciudad, puede ser una playa, una isla. El tiempo puede ser una época medieval, prehistórica, puede ser en el futuro, puede ser inclusive 2010, ¿ya? Y el tramo del argumento, es decir, de qué se va a tratar. ¿Es de amor? ¿Hay un conflicto de amor? ¿Puede ser de terror? ¿Hay un monstruo que está en la ciudad? Es el tema. Y aquí les tengo un resumen, les tengo una infografía en la cual resume cómo crear un cuento y se entrelazan los elementos con la estructura. Acá. Érase una vez, así se empieza, la introducción. Y en el comienzo, como les dije, se entregan los personajes que están aquí, ¿los ven? Protagonista, antagonista. También en la introducción, en el inicio del cuento, ¿dónde ocurre el cuento? ¿Cuándo ocurre el cuento? Acá tenemos el nudo, que es el problema, ¿no es cierto? Al protagonista le ocurre algo, le pasa algo, ¿cierto? Y después tenemos acá desenlace o solución, que es el fin, donde el problema se soluciona y por lo tanto se termina el cuento. Acá ustedes pueden parar el video si quieren y les traje otra infografía donde están todos los elementos más importantes del cuento. El marco, que es el espacio del tiempo, los tipos de texto que pueden encontrar, los temas. Acá tenemos, por ejemplo, la estructura, ¿no es cierto? Y los personajes. Ahora vamos a las fábulas. Las fábulas también son textos breves, narraciones breves, pero el objetivo principal es la enseñanza. Por tanto, acá le puse con rojito que dice dejar una moraleja para el lector. Y en las fábulas, los personajes son animales u objetos. ¿Ya? Siempre los personajes van a ser animales u objetos. Pero los cuales están humanizados, es decir, asignándoles conductas, defectos, personalidad, virtudes. Eso se llama personificación, es decir, al animal o al objeto le doy características humanas, le doy una personalidad, ¿ya? Por ejemplo, hablan, tienen sentimientos, ¿ya? En fin. Entonces acá en la estructura es igual que la del cuento, la diferencia que acá digamos, fíjense la flecha, agregamos la moraleja, que es la enseñanza final. Acá les tengo también una infografía con un resumen. La definición, por ejemplo, entonces se narra, es breve. En prosa, ¿qué es la prosa? ¿No es cierto? Que está escrito como hablamos, como yo cuento algo, como expreso las emociones. Y el verso también, que puede ir, una fábula puede ir escrita en versos, ¿ah? En forma de poema, que rime, también puede ser. Los personajes son animales o cosas que tienen características humanas, ¿no es cierto? Los temas son siempre valóricos porque tienen que dejar una enseñanza. De envidia, la avaricia, ¿no es cierto?
la mentira. Y acá tienen algunas características. Los diálogos son pocos personajes, fácil de leer. Y la estructura es la misma que el cuento, pero la moraleja, la enseñanza, que nunca se les olvide. Ahora vamos a las leyendas. Una leyenda es una narración oral, a la diferencia de un cuento que es escrita. Acá está escrita, pero también puede ser oral. Y se basa en hechos reales. Ojo, chicos y chicas, parte la leyenda con un hecho real. Pero, ¿qué pasa aquí? Se incluyen elementos fantásticos. Voy exagerando cuando voy contando la historia. A menudo son hechos que los voy exagerando tanto que parecen sobrenaturales. Se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, acá el Caleuche. Seguramente en Chile existieron barcos con estas características y en algún momento se desaparecieron pescadores, nadie supo, nadie tiene una respuesta lógica, entendible. Entonces se fueron contando elementos fantásticos, se fue exagerando y llegamos a una leyenda, que al final la respuesta a esto eran elementos sobrenaturales. Acá tienen un esquema, ¿no es cierto? Un resumen que también les hablo. El narrador puede ser en tercera persona, segunda persona, ¿sí? Nunca es en primera persona porque recuerden que son hechos que pasaron antes, ¿ya? Y los personajes pueden ser reales seguramente, pero con una exageración de seres sobrenaturales que intervienen en esta realidad. Y el tiempo-espacio pasó en algo lejano, no es algo de hoy, porque nadie lo vio. Y la acción son seres reales, pero que están con hechos misteriosos. Vamos a ir a los mitos. Un mito se refiere a un relato de hechos maravillosos, cuyos protagonistas son sobrenaturales. Aquí sí que los personajes son dioses, monstruos, seres extraordinarios. Generalmente la idea es explicar la creación de los elementos del planeta. Es decir, cómo se creó una cascada, cómo se creó un lago. De repente hay un árbol que es súper extraño. ¿Cómo se creó este árbol? ¿Cómo llegó hasta aquí este árbol? Entonces, para explicar la creación de los diferentes elementos de la naturaleza, se crean los mitos. Por ejemplo, los mitos explican el origen del mundo. Aquí en Chile tenemos, por ejemplo, el Salto del Indio, ¿no es cierto? Que existe, uno lo puede ir a ver al sur de Chile. Pero la explicación es cómo se creó eso. La explicación es que algún, ¿no es cierto?, príncipe, princesa se transformó, se murió y luego las lágrimas, ¿cierto?, fueron la cascada. Son explicaciones sobrenaturales y maravillosas. Y siempre hablan de seres divinos, super heroínas, ¿ya? Y tratan de rendir un culto a dioses, princesas, príncipes y héroes. Quiero que les quede súper claro la diferencia entre un mito y leyenda porque siempre se confunde. Acá tenemos que la leyenda son recuentos históricos, ¿sí? Un hecho real, que se fue transformando en fantástico y la explicación se exageró y no se sabe si es real, si es fantástico, qué tan real es o qué tan fantástico es. En cambio, el mito se basa en algo natural que existe y la explicación son que fueron creados por dioses, monstruos, etc. Chicos, nos vemos en el próximo video para estudiar que quedan pendientes textos literarios, nos quedan la lírica y nos queda el dramático. Recuerden que los quiero mucho, les mando un besito y cuídense mucho. Adiós.